Muy buenos días. En este último domingo del mes de junio le queremos dedicar una reflexión al Día del Papa, que vamos a recordar el 29 de junio, Día de los Santos Pedro y Pablo, Día del Papa. Y queremos reflexionar sobre quién es el Papa, qué papel cumple el Papa en la Iglesia como sucesor de Pedro. Y sobre todo queremos hablar del Papa Francisco. Y para ello hemos invitado a dos colegas y grandes amigos, la profesora María José Centurión. Ella es periodista y docente. Majo, buenos días, gracias por estar en el programa. Muy buenos días, profesor Roque, para vos y para toda la teleaudiencia. Un gusto estar aquí esta mañana. Gracias, Majo. Y está también con nosotros Pedro Kriskovich, él es también periodista y docente. Buen día, Pedro, gracias por venir al programa. Buen día, querido Roque. Voy a saludar con el abrazo tradicional con el cual estamos acostumbrados ahora a saludarnos, y decíamos cuando hacemos estas reverencias como la contemplación de la amistad y dar gracias por esta amistad que nos une, y me alegra por eso tanto como empezaste, Roque. Hablaste de que estás junto a queridísimos amigos. Yo también puedo decir lo mismo. Estoy junto a dos queridísimos amigos que nos une una amistad de tantos años y la misma pasión por la comunicación y sobre todo por el amor al Papa, a la Iglesia. Así feliz de estar aquí contigo, con ustedes en este momento, en este programa. Gracias. Tu querido programa, de más de 14 años, ¿verdad? 14 años, ¿no? Ya, como decía la abuelita de Ketty, cuando cumplía, por ejemplo, ella cumplía 90 años, decía Agüero Guatama 91, Agüero Guatama 91. Entonces cuando uno cumple, ya no es claro, esa edad. Una precisión matemática. Sí, Agüero Guatá, ya comenzaste a hacer caminar el siguiente año. Y bueno, entonces ya Agüero Guatá, imagina 15 años en esto, dice la Iglesia. Va a cumplir sus 15 años. Qué lindo. El 13 de mayo del próximo año, Dios mediante. Día de la Virgen de Fátima. Día de la Virgen de Fátima, sí. Y bueno, cuando uno piensa en el Papa, yo inmediatamente pienso en Pedro Kriskovich. Si alguien habla con profundo afecto del Papa, porque le cabe como periodista de Radio Cáritas, de tantos años, fuimos compañeros sí, en Radio Cáritas con Pedro justamente. Cuando Pedro comienza a hablar del Papa, se le olvida el mundo, el Papa y la Virgen María. Esto ahí ya déjale nomás. Entonces dije, bueno, y además en el caso de Pedro Kriskovich acompañó al Papa Francisco en su visita al Paraguay en el año 2015. Entonces puede hablarnos de Francisco, estuvo cerca de él, sigue sus enseñanzas. Y bueno, entonces Pedro, ese es el motivo por el que está acá. En el caso de Majo Centurión, ella, si bien egresó de un colegio salesiano, después los vericuetos del camino espiritual lo llevó con los jesuitas. Entonces ella está con una espiritualidad de los jesuitas, y el Papa Francisco es un jesuita, y además como comunicadora, docente, y Majo es directiva internacional a nivel de América Latina, es de los comunicadores católicos. Entonces es una persona que puede aportarnos también su mirada sobre el Papa Francisco. Entonces, Pedro, el Papa, y más todavía el Papa Francisco, en este nuevo recordatorio del Día del Papa, que es el Día de San Pedro y San Pablo, el Día del Papa también. Entonces me gustaría que reflexionemos juntos. ¿Cómo le ven al Papa Francisco? A ver, Pedro, ¿cómo le ven? Antes que nada te agradezco, querido Roque, por todos esos conceptos con los cuales me presentaste, exponiendo ese amor grande que tengo al Papa, porque es así. Y quiero partir primeramente, bueno, puntualmente, primero, cuánta gratitud a Dios, a Cristo mismo, que haya dicho, tú eres Pedro. Desde ese tú eres Pedro, desde hace más de 2000 años atrás, hasta hoy, es como un largo recorrido donde el Señor no nos deja solos. Está el vicario de Cristo, está presente Cristo, pero está el vicario de Cristo que representa los juicios concretos ante realidades determinadas. Y quiero irme un poquito a nuestra niñez, lo que vos siempre me demostrás también, te retribuyo por esos dos conceptos de tanto afecto también hacia el Papa, como el que vos tenés por Pablo VI. Yo recuerdo de niño
cómo llorábamos con Esteban, también mi querido hermano, quien fuera nuestro gran embajador, cuando murió el Papa Pablo VI. Imagínate ese afecto ya de niños. Y recuerdo cuando él inauguró la estación terrena de Areguá, recuerdo esa imagen, tengo así en la mente, y empezaban las transmisiones vía satélites tras la muerte de Pablo VI, luego la muerte de Juan Pablo I, que estuvo 33 días, y finalmente aparece Juan Pablo II, que es el Papa de nuestra niñez y que acompaña toda nuestra adolescencia, juventud y adultez, porque con los 27 años de pontificado de Juan Pablo II, y fue ese Papa que al comenzar dijo: no tengan miedo, abran de par en paz las puertas a Cristo, quiero una Europa unida desde el Atlántico hasta los montes Urales de Rusia, todo lo que se fue cumpliendo, lo que de niño quizás no entendíamos, con el transcurrir del tiempo, la caída del muro de Berlín, caen las fronteras ideológicas, todo se va como cumpliendo y uno entiende la gratitud grande que tenemos que tener hacia Dios por cada Papa que nos deja para cada tiempo. Aparece, lloramos luego la muerte de Juan Pablo II, aparece el pontificado de Benedicto, que fuertemente él denuncia la dictadura del relativismo. Ahí ya con nuestra adultez, con los años, podemos entender cuánta verdad está diciendo cuando predominaba, inclusive en lo que respecta a los medios de comunicación, esa verdad que se presenta como relativa cuando sabemos bien que la verdad es absoluta, la verdad es Cristo, aun con todos los matices, esa búsqueda de la verdad que cada persona, aun siendo ateo, puede tener, pero esa búsqueda de la verdad debe ser una responsabilidad de todos. Por ello el Papa Benedicto, con su sabiduría, denunció esa dictadura del relativismo. Aparece la sorpresiva renuncia y el mayor gesto de humildad, como diría el Papa Francisco, un papa que injustamente algunos medios lo presentaban como conservador, entre comillas, injustamente calificándolo así, como él realizó el mayor acto revolucionario de la historia, renunciando al pontificado por humildad, por amor a la Iglesia y confiando en que la Iglesia queda en manos del Espíritu Santo. Y llega el momento de la elección del Papa Francisco, una sorpresa para todos, por más que dicen los famosos, ¿verdad?, vaticanistas, que él ya estaba, que en el 2005, que ya hubo esa cuestión casi, ese empate entre él y Benedicto. Bueno, del 2005 al 2013 transcurrieron 8 años, esos 8 años de pontificado del Papa Benedicto, que él nos demostró su acompañamiento, sobre todo a los jóvenes. Quiero precisar las Jornadas Mundiales de la Juventud, su ternura con los jóvenes, su cercanía, el ser un padre. Él mismo se hablaba como un abuelo, pero tenía esa cercanía, la misma que tuvo dialogando con la sabiduría del mundo. Aparece Francisco, que irrumpe el Papa latinoamericano. El Papa para muchos fue la sorpresa de la elección de Bergoglio, si bien, como decíamos, habría sido ya candidato en el anterior cónclave, pero nadie ya le ponía a él como candidato. Y hablaste también de los vaticanistas, y decían inclusive, yo les tiré como una broma, recuerdo cuando estábamos viajando para el momento del cónclave: ¿y qué tal si es un papa argentino? Pero no es que haya sido ni un profeta ni nada, le tiré como broma. No, Sandri ya, no creo que Sandri, ni le mencionaron a Bergoglio. Hablaron de Sandri, que era el otro cardenal argentino que estaba allá, para que veamos cómo es el Espíritu Santo el que irrumpe, y así llega el Papa Francisco. Y ahora puntualmente sobre Francisco. Yo te decía, un Papa que habla nuestro idioma, no solo porque habla español y no solo porque habla el español nuestro tan cercano, el rioplatense, con sus modismos, con sus bromas, sino es el Papa que entiende este momento que vive la humanidad. Por ello, él es un gran académico jesuita, vos me vas a certificar, los jesuitas tienen una gran sabiduría, pero hablan ese lenguaje sencillo, hasta te diría, hasta el lenguaje, hasta el lunfardo porteño, él usa como queriendo llegar a la gente. Es decir, una iglesia en cercanía. Él expresó conceptos tan claros sobre la iglesia de hoy como hospital de campaña. Habló del concepto de periferias sociales y existenciales. Y recuerdo, querido Roque Majo, que estando ya con Esteban, escuchaba el discurso por radio del cardenal Bergoglio, que hablaba de que el nuevo Papa, él decía explícitamente, él se refería a el que debería ser el nuevo Papa, es el mensaje que da antes del cónclave, o en la apertura del cónclave, antes del cónclave, por el cónclave secreto. Sí. Él decía que debería ser un Papa que llegue a las periferias sociales y existenciales. Él pronuncia, sí. Se daban las congregaciones generales previas al cónclave, donde los cardenales electores expresaban su idea de cómo tendría que ser
el nuevo Papa y para qué iglesia. Sí. Y entonces ahí pronuncia él una reflexión muy breve Sí. de 4 o 5 puntos, Sí. donde por primera vez habla de las periferias no solo geográficas, sino existenciales. Impresionante. Ahí habla de la autorreferencialidad de la iglesia, que no tiene luz propia, Sí. sino que tiene que reflejar la luz de Cristo. Habla de la mundanidad espiritual, Sí. y habla justamente de la iglesia en salida. En salida. Entonces, concluye diciendo, y el Papa que sea electo tiene que ser. Y el cardenal Ortega, ya finado, es el que de Cuba le pide, y de puño y letra le escribe Francisco eso. Entonces, eso prácticamente transfiere a todo lo que es su pontificado, ¿verdad? Pero no soy yo lo que tengo que hablar. Una cosita a Majo y después... Eso resume cómo actúa el Espíritu claro. Santo. Imagínate, el Espíritu Santo ya se estaba Claro. quizás sonriendo y diciendo, no, aquí Sí. él está hablando de la carga que él debería luego llevar sobre sus espaldas y de ese servicio que realiza. Seguimos contigo después, Pedro. Majo, vos una primera aproximación de 2 minutitos, después tenemos que ir a la pausa, sobre Francisco. Sí. El pontificado del Papa Francisco es realmente un signo de los tiempos. Es cercanía, es inclusión, es diversidad, es apertura hacia afuera, no mirarnos el ombligo nosotros, los católicos, sino hacia afuera, tender puentes, no muros, no divisiones. Esa es la inspiración que a mí me nace cuando pienso en Francisco, y agradezco tanto la presencia del Papa Francisco en nuestra iglesia. Tengo mucho agradecimiento, es realmente un regalo para lo que hoy estamos viviendo. Es un Papa que nos llama a no quedarnos en la doctrina, solamente en los templos, a rezar, sino que vivir una integralidad de nuestra espiritualidad. Somos seres integrales, somos seres humanos, y hagamos posible también que el otro pueda vivir como seres humanos. No me quedo yo con lo que yo ya vivo y con mi comodidad, sino que mire hacia el otro, cómo está viviendo el otro, que trabaje por la dignidad del otro. Y no solo los seres humanos, sino en la naturaleza, en sintonía. Por eso nos regala Laudato Si, nos regala Fratelli Tutti, nos regala Evangelii Gaudium, riquísimas encíclicas para movernos nuestras estanterías, no quedarnos aquí parados, mirando nomás desde nuestro sofá cómo el mundo se derrumba, sino que algo pues tenemos que hacer, con mucho discernimiento y en sinodalidad. Todo el tiempo él repite esto, en sinodalidad, que significa caminar juntos, derribando todas divisiones, toda cosa que nos puede aislar, siempre en conjunto, porque somos una iglesia en salida, en sinodalidad, que caminamos juntos. Eso nos invita, y por eso hoy estamos llamados también a participar de la Asamblea Eclesial Latinoamericana, un hecho histórico también aquí en nuestro continente. Y nos llama, como decía, a no vivir solamente esa doctrina aislada, que está bien rezar, pero no basta. Tenemos que también mirar hacia afuera, luchar por un mejor mundo, por un mundo más ecológico, ecologizar el mundo, dicen la Laudato Si. No hay solo una crisis medioambiental, sino que es una crisis que está conectada con lo social, con lo económico, con lo político, y eso nos está afectando a nuestros pueblos, a nuestra gente, a nuestros vecinos. Que estemos viviendo como estamos viviendo tiene que ver, porque hay algo que no está bien, y tenemos que, como católicos comprometidos, nos llama el Papa Francisco a incidir. Es la forma más bonita de caridad, la política. Metámonos, pero en la buena política, en el servir al otro. Gracias, Majo, por esta primera aproximación. Vamos a una breve pausa y enseguida retomamos la reflexión de nuestros invitados sobre el rol del Papa, y en especial el Papa Francisco en vísperas de la recordación de San Pedro y San Pablo y Día del Papa. Ya volvemos. En esta mañana estamos reflexionando sobre el Papa, porque estamos en antevísperas de la fiesta, del Día del Papa, porque Pedro, ¿es fiesta o es solemnidad San Pedro y San Pablo? Solemnidad es San Pedro y San Pablo, en que se recuerda también el Día del Papa. Y sobre eso estamos reflexionando con Pedro Kriskovich y María José Centurión. Ambos son periodistas y docentes.
Majo, le decía a Pedro también hoy que hoy es el día de Nuestra Señora del Perpetuo Qué Socorro. lindo, que tanto amas. No sé si es vocación, no sé si es representación del Perpetuo Socorro, es una manera de sentir a la Virgen María. Yo les debo confesar que Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es la advocación de María Santísima que más me llega, a mí me llega ese ícono que agarra al niño en serio. Que el niño se asusta, se le cae la sandalita. Sí, y le muestran los clavos y la cruz, los angelitos ahí. Y la mano de la Virgen le sostiene al niño. Claro, entonces hoy es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y saludamos a todas las comunidades redentoristas. Majo, estabas mencionando antes de ir a la pausa que el Papa Francisco es un Papa que nos propone a través de una serie de documentos que nos entregó, valiosísimos, de un impacto mundial que no se circunscribe solamente a los católicos. Cuando el Papa en el 2015 entrega la carta encíclica Laudato Si sobre el medio ambiente, causó un impacto enorme en el mundo, hasta en el Congreso de los Estados Unidos. Sabemos que los Estados Unidos no necesariamente los católicos no son mayoría, ¿verdad? Y menos en el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, cómo tuvo eco en las cumbres sobre medio ambiente. O sea que el Papa aporta Laudato Si al mundo, pero a la Iglesia, pero también al mundo. Es interesante su exhortación apostólica. ¿Cómo era? Querida Amazonía. No, sobre la alegría del Evangelio. Evangelium Gaudium. Evangelii Gaudium. Allí es en realidad el Evangelii Gaudium es el programa de su pontificado. Él lo dice incluso. Él declara que es el programa de su pontificado. Sin embargo, comienza con un contenido social de la gran 7, como se suele decir. No a una economía que mata, no a un dinero que en vez de servir, no a la exclusión que genera violencia, no. Y después todo el capítulo 4 de la Evangelii Gaudium, que es la dimensión social de la evangelización, impresionante. Fratelli tutti, trajo una revolución prácticamente, hermanos todos, la fraternidad, la solidaridad, la política como centro, pero como bien común. Y olvidábamos pequeños documentos, pero valiosísimos también. Él declaró el año de la misericordia también, y Misericordia et Misera, un documentito precioso del año de la misericordia. Al final ese pasó prácticamente ese documento desapercibido. Pero Christus Vivit, el librito dirigido a los jóvenes. Y también cuando habla de la santidad, Francisco nos acerca a la santidad. Cuando habla del santo de la clase media, del santo de la puerta de al lado, es impresionante. Majo, el otro aspecto que quería preguntarte un poco y pedir tu reflexión es, el Papa está introduciendo reformas profundas en la Iglesia, pero lentamente, como buen jesuita es un buen estratega, lentamente, está cambiando profundamente la Iglesia. Entre ellos la presencia de los laicos y las mujeres en organismos de decisión de la Iglesia. ¿Qué reflexión te merece? Sí, realmente como jesuita enamorado de Jesús, porque el centro, por eso San Ignacio llamaba jesuita, él decía, yo no quiero que digan ignacianos, sino jesuitas, por la compañía de Jesús, que Jesús sea nuestro modelo y cómo Jesús trataba a las mujeres. Desde la mirada, ya cómo le miraba cuando nadie le miraba, él sí le miraba, él sí le daba una voz, él sí le destacaba y le daba su lugar como se merecía la mujer ya en aquel tiempo. Entonces el Papa lo que hace es hacer cada vez más una iglesia de Jesús, una iglesia más misericordia, pero una iglesia también en discernimiento, porque eso tienen muchos los jesuitas, que no tomar cualquier decisión a las apuradas y apresuradamente, sino en un proceso de discernimiento.
cuál es el mayor bien, el bien universal que va a ser mejor para mayor gloria de Dios. Y no solo para mí y lo que a mí me va a convenir, sino a toda la persona, a la naturaleza, en sintonía. Y eso es lo que el Papa Francisco está impulsando un poco, una iglesia más de Jesús, más carne, porque Jesús, el Dios que se hizo carne, que vivió la realidad, no que estaba allá lejos. En el libro Jesús Histórico de José Antonio Pagola podemos leer ese Jesús que era así, súper simple, se fue a vivir, dice, en una aldea, dice que no se sabe que Jesús haya pasado siquiera por una gran ciudad, sino que siempre él eligió lo pequeño, lo que no contaba, y eligió nacer en una familia pobre, una iglesia pobre, decía Francisco, por eso se llama Francisco, eligió el nombre de San Francisco de Asís. La pobreza, lo natural, lo que hoy no cuenta, porque hoy todo lo que deslumbra es lo que más cuenta. Sin embargo, Jesús, el Papa Francisco nos llama a lo pequeño, a trabajar por un mundo mejor, para que los pequeños también puedan vivir con dignidad, con derechos. Y recuerdo la exhortación de la querida la querida Amazonía que saca el Papa Francisco después del sínodo panamazónico, fue histórico también dentro de la iglesia, el tema de la inculturación, de respetar la cultura, las creencias de otros pueblos, otras culturas diferentes a nosotros. No imponerles, no, vos tenés que creer y tenés que ser así como yo creo y como soy católico. No, respetar, porque el otro tiene muchísimo que me puede enriquecer a mí también. El escuchar, no se apresuren a hablar, dice el Papa Francisco, escuchen. Es a veces un problema que queremos decir, escuchemos. Y a eso nos llama con ejemplos concretos. Gracias, Majo, por esa reflexión también. Pedro, otro aspecto de Francisco tiene que ver el hecho de que enfoca el tema desacraliza un poco el papado. Pero no solamente desacraliza el papado, desacraliza ¿en qué sentido? Se acordarán ustedes de las prácticas antiguas en donde se habla de entronización del Papa. Incluso se le llevaba en la silla gestatoria como un emperador. Y ya fue tu querido Pablo VI el que suprimió claro, eso, y la triple tiara, sí, símbolos imperiales. Pero él lo desacraliza aún más, de otras maneras. A ver, ¿cómo? Perdón. Quiero partir antes de lo que decías de la Virgen para resaltar el gran amor que el Papa tiene a la Virgen, y me impresionó mucho cuando estuvo en Cacupé, él dijo, Virgen de tantos rostros y nombres. Qué bella manera de referirse a María. En este caso, la Virgen del Perpetuo Socorro, María Auxiliadora, que él le conoció también en su relación con los salesianos. Es decir, expresamos nuestro amor a María de distintas maneras, a través de distintas culturas y con distintos nombres. Pero cuando hablo de la Virgen que desata los nudos, qué impresionante, cómo yo creo que nos hemos identificado con él. Una de sus advocaciones que él más ama, que la trajo de Alemania cuando estuvo estudiando en Alemania, creo que fue en los años 90, y esa vocación que llegó también al Paraguay para este tiempo de pandemia, tantos nudos, la pandemia en sí, el dolor por las muertes, la enfermedad en sí, los problemas económicos, la falta de trabajo que trajo esta pandemia, todos esos nudos que María tiene que desatar. En lo que respecta al nombre, quería agregar algo nada más, que el Papa tanto desacraliza el tema que inclusive, haciendo una broma con el encuentro con los periodistas, él se le elige un 13 de marzo, que fue un miércoles. Luego, el 16 de marzo, él tiene un encuentro con los periodistas en la sala Pablo VI y va contando cómo eligió el nombre. Pero primero hace una broma, que muchos le decían, bueno, que él tuvo una amague de pensamiento que alguien le iba a poner el nombre de Clemente XIV, que fue el que le expulsó a los jesuitas para vengarte. Imagínate que el Papa haga ese chiste, ¿verdad? Para vengarte, era que le expulsó a los jesuitas. Y creían que Francisco era por Francisco Javier, jesuita. No, Francisco es por lo que vos mencionaste. Y recordó al cardenal Humens, que el arzobispo cardenal de Río de Janeiro, ¿verdad? Que le dice, no te olvides de los pobres. Impresionante que solamente un amigo del alma se pueda acercar y decirte eso. A mí me impresiona cuando él relata cómo eligió el nombre. Y hablando de desacralizar, y tantas anécdotas del Papa, una de ellas cuenta que se acerca la responsable de una congregación religiosa, le dice, nosotros, Santo Padre, somos las hijas de Jesús,
¿Cómo? Las hijas de Jesús. Jesús no tenía hijos, le dice. Eso el Papa es capaz de hacer ese chiste, ¿verdad? Sí. Es decir, como queriendo desacralizar y Incluso conectarse con la gente. Incluso el tema de la vestimenta, sus zapatos, por Los sus mismos con los juanetes, cuales recorría Buenos Aires. Porque acuérdense que los papas tenían los zapatitos rojos, ¿verdad? No sé por qué, era una tradición que tenía que tener color rojo, un zapato especial, ¿verdad? Y él usa sus viejos zapatos de arzobispo de Buenos Aires porque le duelen los callos, ¿verdad? Y estaba viendo esta última película en referencia a eso, que del auto también que usa el Papa rompe el protocolo, porque creo que para llegar hasta el palacio le tenía que recibir el presidente italiano, tenía que ser un auto tipo... No, el Papa usa el auto, como decía esta última película que se hizo sobre la vida del Papa, que es muy buena también, es Hombre de Palabra, Papa Francisco, dice el Papa por poco no elige el auto de Mr. Bean, decía, que es el auto más pequeño, un auto inglés el más pequeño, con eso él también quiere dar un mensaje, ¿verdad? En todo sentido. Pero es como en estos tiempos entendemos que no solo hablamos con palabras o con lo que presentemos académicamente, hablamos con gestos. Y es este el mundo en que, es este el momento en que el mundo necesita también gestos que expresen realmente lo que el Papa está queriendo transmitir al mundo. Lastimosamente se volvió tan corto el tiempo. Podríamos hablar, quería plantearle a Majo que haga un poco una reflexión sobre el otro tema que el Papa Francisco, pero está haciendo un esfuerzo denodado y abierto, y lo dice, es no al clericalismo. Pero ya no nos da el tiempo. Ya para no un nos segundo da programa. Y vamos a hacer otro programa con ustedes sin pretexto del Día del Papa. Así es que les agradezco, Pedro, gracias. Majo, gracias por venir a compartir este diálogo ameno esta mañana de domingo, reflexionando sobre el rol del Papa en vísperas del Día del Papa que vamos a recordar el próximo 29 y finalmente, de junio. ¿Sí? Hacerle caso a lo que siempre nos dice, recen por mí. Recemos por el Papa. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. A la teleaudiencia también, muchísimas gracias y que tengan ustedes un muy buen domingo.